iniciamos en esta clase con resolución de varios ejercicios secuenciales. Vamos a ver algunos de los ejercicios que se realizan de manera clásica, ¿no? Entonces, dice, primero, antes de comenzar, aquí voy a ver un momentito, le voy a ampliar un poco más la pantalla a 200%, no. Estaba al 100. ¿Se ve, no? La pantalla. Ya, entonces dice, para resolver un problema, yo debo comprender el problema. Ahí, si he entendido el problema, ya tengo el 90% de la solución. O sea, ya resuelta. Entonces, lo que nos dicen siempre es leer y comprender lo que estoy leyendo, ¿no? Luego, una vez que he leído el problema, debo analizar las posibles soluciones, ¿no? Y eso es ya un 5%. Y luego proponer la solución mediante un algoritmo o pseudocódigo. Y ya tengo un 5%. Entonces, ¿dónde está la parte difícil? Es en la comprensión del problema y cómo voy a resolver. Ya el análisis. Entonces aquí dice también la traza del programa. ¿Qué es la traza del programa? Se le conoce como nombre de prueba de escritorio. Y les he enviado el programa que es el PCInt. El PCInt hace la simulación de la prueba de escritorio, pero lo malo es que es mejor hacerlo también en papel para comprender cómo funciona cada línea que hemos hecho en nuestro algoritmo. Entre los ejercicios clásicos que tenemos están el cálculo de áreas, ¿no? El área de un cuadrado, que es base por altura, y calcular el área del perímetro. El área del perímetro es con la fórmula 2 por A, 2 veces A, ¿no? O sea, el perímetro son la suma de todos los lados, A 2 veces A más 2 veces B. Y el área es base por altura, ¿no? Con estos datos que ya tengo de la geometría, cómo se encuentra el área, entonces puedo resolver, ¿no?, el ejercicio. Entonces, un intento que podrían haber hecho es realizar con el PCInt, ¿no? Entonces, aquí podrían haber hecho en papel también, aquí voy a poner el pseudocódigo, ¿no? Entonces, este color no me favorece, voy a poner en color, a ver, azul, ya, más oscuro. Entonces aquí voy a tener el algoritmo, que es 1, inicio, siempre el algoritmo empezamos. 2, tenemos que leer dos variables. Fíjense, aquí no trabajen con constantes, con variables. Por ejemplo, yo si me doy aquí una variable b que valga igual a 5, estoy diciendo que este lado b vale 5 centímetros, 5 metros. Nosotros podemos encontrar cuadrados en una televisión, en una mesa, ¿no? Entonces medir, entonces aquí puede ser centímetros, metros, lo que ustedes quieran calcular el área, pero está calculando el área de una figura geométrica que es cuadrada. Y el A, que vale, diremos, aquí vamos a poner 3.2, ¿no? Entonces los datos, puede ser que el dato que sea 3 metros con 2 centímetros, ¿sí? Entonces lo único que hace es multiplicar estos dos y lo almacena en la variable área, ¿no? Y para sacar el perímetro hace la multiplicación de 3 por 2, ¿no? 3,2 por 3,2 más sumado, ¿no? Luego 5 multiplicado por 5, o sea, 2 veces, o sea, porque es la suma de todos los lados. Entonces, por eso cuando nos dicen hay que leer aquí las variables, leer la variable b, ¿no?
que sería la base. Y otro paso, esta pizarrita la estoy probando, que es el Paint Web 3, más abajo era, ¿no? Ya, aquí voy a hacer 3, entonces leer, esto que no está mal, aquí lo voy a quitar, leer, entonces aquí calculamos, ¿no? Aquí calculamos A, ¿no? Entonces lo único que hace es, aquí siempre hay entrada de datos para que la computadora procese esos datos, ¿no? Entonces lo que hago luego es, aquí voy a poner mi punterito, el paso número 4, que sería hacer el cálculo, que sería, aquí he analizado que área va a ser igual, se me sube arriba, entonces no me conviene usar esta pizarrita. Aquí voy a hacer nomás con el cuadro de texto, mucho se me sube. Y entonces hemos dicho 1 inicio, 2 me estoy resfriando, tanto frío. Leer A, digo leer la base. 3, leer la altura. Y 4, calcular. Entonces hay que hacer cálculos, no solamente es leer los datos. La computadora está esperando que hagas cálculos. Entonces en la variable área yo puedo utilizar esta flechita que significa asignación, base por altura, o poner el igual, ¿ya? Base por altura. Y el perímetro, paso 5, entonces tenemos el perímetro, que sería 2 por A, ya nos han dado los cálculos, 1 por A sumado más 2 por B. Si no he entendido algo me van a interrumpir nomás, ¿ya? Entonces aquí este es el cálculo, paso 5. Y luego el paso número 6 es mostrar. Tenemos entrada, proceso y salida. Mostrar, ¿qué cosa? Mostrar dos resultados, que sería área y coma perímetro. Mostrar dos, ¿no? Ahora puedo hacer dos mostrares o los dos en uno. Eso me permite también el código, el lenguaje de programación. Mostrar perímetro. Esa es la lógica, ¿no?, de nuestro programa, y es secuencial. Los programas secuenciales realiza una tarea, termina esa tarea y luego realiza la otra tarea, tiene fin. Entonces este algoritmo se ha resuelto con 8 pasos, ¿no? Y eso les he dado esta herramientita de lo que es lo voy a aumentar un poquito más, sí, ¿no? Entonces ese es. Ahora en aquí podemos usar este de asignación o el igual, ¿no? Entonces yo les decía, usaremos el igual, ¿no? Ahora vamos a irnos a lo que es el PCInt, ¿ya? Se los voy a poner aquí donde está mi PCInt. ¿Qué pasa con mi PCInt? Seguro es que la máquina lo manejan mis pequeños y seguramente me lo han borrado. ¿Dónde está? Microsoft. ¿Dónde está mi PCInt? Aquí está. Licenciada, disculpe, estaba en la parte de arriba. Ah, bueno, ya la encontró. Sí, perdón, ya lo encontré también. Ya, entonces, gracias. A veces uno, en el título ponemos área, ¿no? Área guión perímetro, ¿no? ¿De quién? Del cuadrado. Sí, le puedo poner al título. Ahora fíjense que en la parte de aquí al lado, en el PCInt, cuando yo hago aquí un enter,
Este sirve para escribir, entonces hago clic y se aparece ya sin haber escrito nada, ¿no? Qué gran herramienta emuladora. Dice escribir, entonces yo puedo poner aquí entre la lista de expresiones, dice, ¿no? Entonces, como tengo que escribir y es salida de mensaje por pantalla, le pongo en comentario donde dice escribir B, ¿no? Que sería la base, ¿no? Y dos puntitos así. Eso va a salir el mensaje. Esto, como es un emulador, no es lenguaje de programación, no es tan estricto. El C# pide punto y coma, todo, declaración de variables, todo. Entonces aquí para leer hemos dicho este diagramita, entonces solamente hacemos clic y ya se pone igual leer. Entonces, ¿en qué está el leer? Está en la B, ¿no? Entonces estoy codificando el algoritmo, el que he resuelto. ¿Dónde está? Aquí lo voy a poner para que vean aquí al lado. Esto estoy resolviendo. Ay, aquí quiero irme, aquí, ¿no? Entonces eso. Entonces el algoritmo lo estoy poniendo ahí, lo voy a poner aquí, un poquito, lo voy a reducir. Entonces dice leer B, ya he hecho eso. Entonces hago aquí abajo para no tener esos. ¿Se acuerdan que uno de sus compañeros nos decía, no me quiere funcionar y he hecho todo? Entonces podemos hacer con este, ¿no? Aquí la lista de expresiones, otra vez, escribir A, o sea que es que escribir la base, ¿no? Entonces aquí escribir o leer la base sería lo mismo. Puede ser mayúscula, aquí sería la altura, ¿no? Ya está, le pongo 2 puntos para que sea más bonito, digamos, la ejecución del código, y puedo hacer donde podamos leer, ¿no? Entonces, ¿en qué variable leemos? En A. Perdón, en A minúscula. Y luego hacemos abajo. Y como es proceso, entonces aquí hacemos la asignación, ¿no? Aquí decía, lo vamos a asignar en la variable A, área. Entonces, también les decía, exploren cada aplicación que tengan. Ustedes exploren, están estudiando informática, ¿no? Entonces hay que ser curiosos también y explorar. No se va a destrozar nada. Si se destroza, los desinstalan y lo pueden volver a instalar. Son programitas, pero no creo que se destroce, ¿no? Entonces, el programa. Entonces aquí tenemos perímetro. Aquí. Y les he pedido en el examen que me lo hagan en esto, ¿no? Para que se ayuden y manejen la herramienta también. Ay, para hacer rápido, 2 por A. 2 por A. Sumado más 2 por B. El 2 es constante, ¿no? Está. Ahora vamos a hacer los cambios. Saben que funcionaba igual con el símbolo igual también, ¿no? Entonces mostrar, dice, entonces para mostrar hemos dicho esto. Entonces podemos decir el área es, ¿no? Un mensaje para que sea más bonito la presentación en la ejecución del programa. Entonces decimos el área, mayúsculas voy a ponerlo. Incluso esto no nos restringe si haces mayúscula, minúscula, solamente que las variables siempre empiecen con letra, ¿no? El área es, entonces cierras, pones una coma y ¿dónde está el área? Está en área, ¿no? Y ahí aparece, ¿no?
Y luego hacemos la otra escritura, hacemos solamente igual aquí, un clic si no quiero escribirlo, pero lo malo es que tengo que borrar esto, ¿no? La lista de parámetros. Entonces aquí el perímetro es esto, lo haré con minúscula para que nos demos cuenta, coma, perímetro, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces ya he hecho el algoritmo y este es el pseudocódigo. El pseudocódigo no es lenguaje de programación, es algo parecido al lenguaje de programación que nos ayuda a llevarlo a cualquier lenguaje de programación, ya sea en Java, en PHP, en cualquier lenguaje. Entonces lo voy a agrandar, entonces voy a ver el diagrama de flujo y ya genera el diagrama de flujo, ¿no? Entonces ahora también voy a ejecutar, si es que funciona el programa, siempre con el, si no quiero ver el diagrama de flujo, lo voy a cerrar, puedo ejecutar el algoritmo, ¿no? Dice aquí escribir la base, si he puesto 3 y la altura es 3,5, perdón, ahí, ¿no? Ahora voy a calcular, el área es 10,5 y el perímetro es 13, dice, ¿no? Entonces ya calculado. Ahora, en este tipo en pseudocódigo no restringe, no hay que declarar los tipos de datos que me preguntaba, es doble, es float, no. Entonces emula, hace la prueba de escritorio y obviamente está funcionando. Digamos, si pongo 4 por 3, la multiplicación, ¿cuánto nos da? 2. Y la suma es 4 por 4, sería, ¿cuánto? A ver, está haciendo el cálculo. A ver, 4 por 2 es 8, 3 por 3 es 9. La suma, 8 sería, ¿cuánto sería? Aquí debería haber hecho el cálculo para verificar. Multiplicamos eh, los datos que hemos introducido. ¿Dónde está aquí? Un momentito. Está ejecutándose. Que sería 4 por 3, sí está bien, 12. Pero esto estarás realizando 2 por A, que sería 2 por 4 es 8. 3 por 2 es 6. 8 más 6, 14 es el perímetro. Está bien, ¿no? Entonces está haciendo los cálculos. También hemos usado nosotros lo que es el... Aquí se está ejecutando, lo voy a terminar, lo voy a cerrar. Y puedo guardarlo esto o puedo hacer una captura, ¿no? Después, ¿qué más se puede hacer con esto? Quería probar con el igual, si funciona con el igual, porque estamos asignando ese valor, ¿no? Igual funciona si fuera el igual, ¿no? Entonces, igual funciona 3 y 4. Listo. No sé si he hecho funcionar antes de nada. Entonces, puede ser igual. Aquí ya lo pone con las flechitas, el diagrama de flujo. Aquí, a ver, hacemos otra vez, lo voy a quitar esto, voy a poner el igual y voy a ejecutar otra vez. Se me ha salido, aquí está ejecutándose. Ya, igual sale, ¿no? Funciona la ejecución. Antes de salirme de este programa, puedo ver al hacer esto, hacer un clic, me salía el diagrama de flujo, ¿no ve? Ahora también si hago en esta, aquí se reduce un poquito, aquí hay un, este creo que es, no es este. Les he hablado sobre los diagramas Nazi-Schneiderman, ¿no? Entonces aquí a ver veremos, ya no es este, ya no es este, había un, este creo que es, ya, este es. Este icono que ven, este sirve para representar el diagrama de flujo con los diagramas Nazi-Schneiderman. Estos diagramas antes se hacían los algoritmos y se representaban de manera gráfica con bloques. Como es algoritmo secuencial, entonces son bloques nomás. Entonces lo que nosotros estamos usando es el diagrama de flujo
les he dicho normalizado por la norma ANSI, que simplemente en aquí varía. Esto es para lectura, lectura de datos, proceso, y para salida era otro diagramita, ¿no? Que es diferente, que hemos usado es este, ¿no? A ver, voy a... Ay, perdón, es que me ha entrado a otro lado, un momentito. A ver, voy a... ¿Dónde está mi presentación? Aquí, aquí. Puedo también usar como salida esto, ¿no? A ver, insertar figuras geométricas, formas. Aquí esta figura geométrica se usa también para la salida. A ver si lo tengo aquí. Esta es, ¿no? Esta. Entonces nosotros en el PCInt estamos usando con la salida con escribir. Nada más era la diferencia, ¿no? Luego ya tenemos aquí las estructuras condicionales, case, repetitivas, tenemos funciones. Este emulador es muy bonito, es mucho mejor que el que el FD, ¿no? Sí, el DFD. Es un programa también emulador, pero no me gustan los diagramas de flujo, tiene otra forma de representar. Alguien me ha mostrado con DFD y le he respondido, no me gusta mucho ese emulador. Este es mucho más parecido incluso a los diagramas de flujo que manejamos, ¿no? Entonces, si yo quiero ver en otra forma de representación, así es Neiderman, igual. Y si lo quiero guardar, también lo guardo con el disquete, ¿no? Voy y yo lo puedo guardar clásico. Este es el diagrama de flujo clásico, no es el Nazi, es Neiderman. Entonces, ¿cómo lo quiero guardar? Me dice el clásico. Entonces, ¿con qué nombre? ¿Qué tamaño? Incluir comentarios. Dice, no, entonces si le digo guardar, se va a guardar en una ubicación que yo le dé a mi equipo, ¿no? Entonces aquí yo me he puesto un, una carpetita donde tenga, diremos, a ver, voy a poner, tenía una carpetita en la unidad E, ¿no? Que me he puesto, era ejercicios con PCInt, ¿no? Entonces aquí debe estar, ahí, ejercicios con PCInt, pseudocódigo PCInt. Entonces ahí lo puedo guardar y le puedo decir área, ¿no? Cuadrado, así. Entonces lo guarda, y lo guarda con qué extensión, lo guarda como una imagen que lo pueden ponerlo JPG, PNG o BMP, ¿no? Entonces eso se va a guardar en esa carpeta, el diagrama guardado. Y ahora si quiero guardarlo el código, también ponen el disquete y les va a decir quiero hacer igual. Aquí miren, ya se guarda el área del cuadrado como imagen. Entonces aquí cuadrado, área cuadrado, y esto lo va a guardar con extensión PSC. ¿Por qué? Porque es pseudocódigo. Pseudocódigo es de esa ciencia, ¿no? Entonces lo va a guardar también. Entonces ya pueden empezar a hacer otro archivo y hacer otro nuevo ejercicio. Eran 5 ejercicios en el examen y podían haber hecho 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No ven? ¿Está bien? Entonces la solución de este ejercicio ya lo tengo, se los voy a mandar. Luego hacemos el ejercicio número, este ejercicio, a ver qué es la descomposición de dígitos. Qué raro, ya está. Estaba muy al otro lado, creo. No lo estaba viendo. Ya. Entonces, el ejercicio número... ¿Tienen preguntas del ejercicio número 1? ¿Nadie? No, Lisette. Ya, muchas gracias. Ya, el ejercicio número 2 dice, dado un número X, ¿no? Un número, entonces tenemos que sacar el... Ay, quería ponerle acento porque a veces no se acuerdan de... hay varios memes que nos dicen nos olvidamos del acento,
nos olvidamos de las S, el WhatsApp, en vez de ayudarnos, también nos arruina en cuanto a la ortografía. Muchos se han olvidado de las S, de las H, de los acentos, ¿no? Esos ya no se los encuentra. No hay que olvidarse, hay que nomás hacer. Y eso les va a ayudar incluso a hacer su documento cuando hagan un proyecto, ¿ya? Entonces dice aquí, dado un número X que está ingresado de este teclado y este número tiene 3 dígitos y mostrar cada dígito. Entonces para los dígitos nosotros tenemos, pero voy a usar ahora mi pizarrita, tengo, aquí me ha salido, esto lo de la pizarra, me ha salido, lo mejor lo sacaremos, ya. Entonces utilizaré lo que sigue el cuadro de texto. No me gusta ese complemento de la pizarra, ¿no? Sale como un... ya. Entonces en este cuadro dice, cuando yo tengo un número 352, nosotros trabajamos en base 10. Si descomponemos cada dígito 3 elevado a la 10, me va a dar elevado al cuadrado, obviamente. Mira, voy a poner primero el 3. No me quiere escribir ahorita, no sé. A ver, otra vez voy a intentar. Ya, ahora sí. Si yo tengo este X, dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dígitos de 354? 3, 5 y 4. Ahí está. Pero para armar este dígito, nosotros, ¿se acuerdan de las unidades, decenas, centenas, ¿no? Que nos han enseñado en colegio? Entonces multiplicamos este por ¿cuánto? Por 10. Pero esto está elevado a la 0. Y si yo le sumo más, dice, ¿no? Aquí, y le multiplico por el 10, porque trabajamos en base 10, y esto lo multiplico, pero eso elevado igual a la 1, ¿no? Entonces, aquí igual, esto lo sumo y digo por 10, o sea, es el mismo número, ¿no? Si nosotros resolvemos esto de manera independiente, nos va a salir aquí ahora los exponentes, ¿no? Esto sería elevado a la 0, esto elevado a la 1, ¿no? Aquí, aquí. Entonces, ¿cuánto, si yo resuelvo este ejercicio, cuánto nos dará? Ahorita estoy buscando dónde están los índices, superíndices. Entonces, para no tardarme, esto es, voy a poner aquí exponente 0. ¿Ya? Y aquí nada más. Y exponente 1. Recorremos desde de izquierda a derecha, ¿no? Exponente 1 y exponente 2, ¿no? Entonces, si resolvemos esto, nos va a dar 300 más x es igual a ¿cuánto? Esto 3 elevado a la 3 multiplicado por 10 por 10 es ¿cuánto? 100, ¿no? Ya. Más 5, 10 elevado a la 1, 10. 5 por 10, 50, ¿no? Aquí voy a copiar aquí. 5 por 10 nomás. Y más, ahora 4 exponente, todo número con exponente elevado a la 0 siempre es 1. Entonces por esto nos va a dar 1, siempre, ¿no? En matemática nos han enseñado. Si sumamos esto, nos dice, esto nos da 300, más esto nos da 50 y esto nos da 1. Si sumamos nos da el número, ¿no? Entonces 351. Entonces yo puedo descomponer. 4 sería, licenciada. Sería 4, dice. Ay, perdón, 300, aquí está 4, no 1. Ay, perdón, 4. Gracias. 300 sumado sería 354. Entonces, nosotros podemos descomponer un número en dígitos, en sus dígitos. Y nos ayuda bien harto la operación del módulo, ¿no? El módulo no lo que es el porcentaje, sino el resto es el módulo. Entonces, si yo hago divisiones sucesivas,
yo puedo sacar los dígitos, ¿no? Aquí. Entonces aquí le voy a poner, digo, si yo coloco 354 y lo divido entre 10, me va a dar 35. Entonces, 35 por 10 es 350. ¿Cuánto nos sobra? 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos sacando dígitos de derecha a izquierda. Entonces, hago la otra división. 35 dividido entre 10 sería 3. ¿Cuánto nos sobra? 5. Entonces, luego ya tengo 3. Lo divido entre 10, nos da 0. 0 por 10 es 0. ¿Cuánto nos sobra? 3. Entonces, hasta ahí. Lo que hacen las divisiones y los restos nos muestran los dígitos. Entonces, con el módulo nosotros podemos obtener el resto de un número, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar nuestro algoritmo? ¿Qué pasos tenemos que realizar? Entonces, ¿cuántos datos tendríamos que leer? A ver, lo voy a hacer aquí escrito otra vez, ¿ya? El cuadro de texto. Aquí. Entonces, aquí lo voy a hacer y voy a poner lo que es el algoritmo. 1, inicio. ¿Qué hacíamos después? El 2. Tendríamos que leer un X. ¿Qué sería el proceso? Para sacar dígitos hemos dicho que es con el resto. Entonces, en una variable D voy a sacar X, que es 350. No estoy solamente para un ejemplo, me estoy dando para comprender cómo va a ser los cálculos, ¿ya? Pero 354 es la variable X, ¿ya? X, entonces aquí le pongo dividido entre ¿cuánto? No, el dígito quiero sacar, entonces aquí tengo que poner el módulo 10, ¿no? O sea, son las divisiones entre 10. Entonces, ahí sí voy sacando. Luego, para sacar ya la división sea 35, el cociente, entonces son simplemente divisiones. Entonces, el nuevo X ya no es 354, sino ya vale 35. Entonces, para que valga 35, yo realizo X dividido entre 10. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Dice el problema, mostrar cada dígito. Entonces, el paso 5 va a ser mostrar el D, ¿no? El paso 6, otra vez sacar el dígito de 35, ¿no? ¿Y qué nos ayuda a sacar los dígitos? El módulo, ¿no? Módulo 10, ¿no? En aquí no tenemos estructuras repetitivas, podemos hacer este proceso varias veces, ¿no? Pero cuando avancemos while, for, estructuras repetitivas, vamos a controlar la cantidad de dígitos. En este caso, como es estructura secuencial, vamos a asumir que hemos introducido 3 dígitos y de los 3 dígitos, el número con 3 dígitos va a ir sacando cada dígito y lo va a ir mostrando por pantalla. Entonces, el paso 7, otra vez ya no tiene que ser 35, sino 3, ¿no? X ya vale 3. Entonces, hacemos la división. X dividido entre 10, 2 veces. ¿Cuántas veces tengo que hacer? 3 veces que saque el dígito. Paso 8, mostrar de cada dígito. Aquí ya está mostrando el 5, ¿no? Entonces, ahí. Ahora el paso 9, otra vez tengo que sacar el dígito. Entonces, para apresurarme, puedo hacer un control C y copiar. De X módulo 10. Escribiré nomás ahorita. Luego, el paso 10 sería X, ya va a ser igual a X dividido entre 10. Y
Luego mostrar, el paso 10 sería mostrar D. Ya he sacado los 3 dígitos y tiene que mostrar en pantalla el 3, el 5 y el 4, ¿no? Los dígitos, el 4, el 5 y el 3. Aquí. Muestra, saca dígito y lo actualiza el número, muestra, saca el dígito, actualiza el número, muestra. Entonces, aquí no siempre al final, con este ejercicio quiero mostrarles que no siempre al final están los resultados, es de acuerdo al problema. Puede estar en el proceso la impresión de resultados, ¿no? Entonces aquí, fin, ya ha logrado, ¿no?, resolver. No siempre, como en el anterior ejercicio, como les decía, entrada, proceso y salida. Tiene entrada, hace procesos, muestra una salida. Hace un proceso, muestra una salida. Hace un proceso, muestra una salida. Así también puede haber ejercicios, ¿no? ¿Está bien? Lo probamos en el PCInt. Voy a poner el algoritmo y voy a ver, ¿no? Ay, perdón. Ay, aquí voy a hacer. ¿Qué se llama este? Se llama mostrar dígitos, ¿no ve? Entonces le pongo mostrar dig 3, ¿no? Ahí. Entonces puedo escribir el código. Entonces aquí le digo leer X, ¿no? Si tengo miedo a equivocarme, ya saben, ¿no? Leer X. Aquí le voy a poner leer. Aquí le pondré introducir un mensaje, introducir un valor, un número de 3 dígitos. Ya, aquí creo que me está saliendo error, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner control X, esto lo voy a borrar. Ya, aquí dice esto es para escribir, entonces aquí haré. Ya, para escribir, dice, ¿no? Entonces aquí hacemos luego la lectura, ¿no? Leer. Aquí, que sería X. Y luego hacemos la descomposición del dígito, o sea, sacamos el dígito en la variable de pues, ser igual X. Ahora el módulo no va a poner módulo, sino va a poner nosotros como por ciento, pero no hay que confundir que es el por ciento del porcentaje, ¿no? Sino es el residuo de una división. Entonces X va a ser igual a X dividido entre 10. Estoy descomponiendo dígitos. Y luego dice mostrar. Entonces mostramos por pantalla el dígito 3. Entonces aquí mostraremos solamente el D, ¿no? Hasta ahí. Incluso podemos ver si realmente está mostrando para volver a repetir el proceso. Voy a hacer funcionar. Dice, a ver, voy a sacar 324 y está mostrando el 4, ¿no? Entonces lo único que hay que repetir para los 3 dígitos es lo mismo. Voy a copiar esto, control C, control V, 2 veces, 3 veces, ¿no? Entonces lo ejecuto, pongo el dígito, a ver, en el ejercicio que plantea es 354. Entonces hay un error, dice, aquí dice los operandos para el mod deben ser enteros, dice. Es por la división entera, ¿ya? Entonces aquí un momentito.
Licenciada, ¿Sí? Dime, te escucho. dice hijitos, no dígitos. ¿Dónde? La introducción. ¿El título? Ah, pero esto es Sí. mensaje. No, donde dice escribir. Ya, pero eso no altera. Aquí nos está pidiendo que hagamos división entre 10. Entonces, aquí debería funcionar con el div. No funciona con el div. Entonces, aquí sería... Ajá. Ese es el error. No está haciendo división en números enteros. Eso no está reconociendo. A ver, voy a poner 354. Error 7. En la línea 7 está el error. Ya podemos utilizar otra variable que nos pide utilizar la función trunco, ¿no? Entonces esto lo voy a ver por qué no quiere funcionar. A ver, voy a hacer con uno ha funcionado y con dos tendría que funcionar. A ver, otra vez el dígito. Pero, pondré otras variables, ¿ya? Para darme cuenta que es el dígito. Este le voy a poner dígito 1, que muestre el dígito 1. Este que muestre el dígito 2. Y este que muestre el dígito 2 para diferenciar. Y este que muestre el dígito 3 y el dígito 3. Entonces creo que es el problema en cuanto a las variables. A ver. No me quiere por el módulo, ¿no? El operador módulo de división quiere funcionar con el PCInt, con el módulo. Aquí con uno funciona. Otra vez, ¿qué ha pasado? Ya, voy a buscar la función trunc, ya, dice porque no quiere obedecer con división de enteros, tiene que ser, ¿no? Pero el algoritmo está bien, si lo hacemos en papel va a correr, ¿no? Tendríamos que codificarlo y declarar como entero el x, ¿no? Y para sacar el módulo aquí tengo que ver tal vez alguna función, pero veamos el diagrama de flujo. Está bien en la lógica. ¿Ya? Entonces aquí meto el número, saco el módulo, lo divido, muestro el dígito, saco el módulo, el residuo y muestro el dígito, actualizo el número, muestro luego el dígito 2, saco el otro dígito 3, actualizo y muestro. Entonces estaría bien, ¿no? Bueno, lo podemos codificar, ¿ya? Luego lo vamos a codificar o quieren codificarlo ya nomás. ¿Nada? ¿Qué dicen? Qué raro aquí que no me acepta el módulo. ¿Será módulo? No creo que sea módulo. A ver. Lic, buenas noches. Sí, dime. Sí, ¿No tendría que ser x mod de 10 igual a 0? X mod 10. No, esto saca el división. Sí, x mod. No, no. Está bien, ahorita vamos a hacer correr ya en el lenguaje de programación. Está bien, les voy a mostrar, miren el diagrama de flujo. La lógica es lo que me importa. Entonces aquí está, ¿no? Ya, lo voy a poner ¿con cuál quieren trabajar? En esta clase trabajaremos con el Visual Studio.
y porque algunos lo han instalado, ¿no? Entonces, archivo, nuevo, proyecto que se llama descomposición de dígitos, ¿no? Dígitos 3. Aquí le voy a poner descompone dígitos de 3 números, ¿no? 3. Luego aceptar en el lenguaje de programación, y en esta versión ya nos aparece el nombre de espacio. Esto no hay que cambiar nunca, la clase, lo voy a poner así para poder codificar y no se queden con la duda de que la Listen ha hecho mal y no ha funcionado, ¿no? Entonces aquí tengo el diagrama de flujo y voy a codificar, ¿no? Entonces aquí dice introducir un número X. Cuando nosotros codificamos en lenguaje de programación, tenemos que ver todas las variables del programa. Aquí tenemos X, tenemos D1, D2 y D3, ¿no? Entonces aquí voy a declarar como entero X, coma, D1, coma, D2, coma, D3, ¿no? Punto y coma, ¿no? Enteros. Esta es la declaración de variables. Y luego recién coloco lo que es el mensaje con el console. Entonces en esta versión basta que ponga yo aquí console y está, ya me aparece. Entonces pongo write, aquí coloco el mensaje. Aquí dice introducir un número de 3 dígitos. Wow, está yendo el tiempo, voy a apurar. Bien, aquí es más estricto en los lenguajes de programación porque hay que poner punto y coma, ¿no? Entonces en X yo voy a leer el int parse, lo parseo, parse, perdón, console real line. Punto y coma. Entonces ya he leído, hago el proceso, que digo D1, D1 es igual a X. Entonces aquí el módulo es saca el residuo, módulo 10, multicoma, y actualizo el X. X va a ser igual X dividido entre 10, multicoma, ¿no? Entonces ahora mostrar, dice console, aquí arriba está el drive line, drive. Estoy usando el drive nomás porque al ladito quiero que me aparezcan los resultados, que sería el dígito, ¿no? Podemos poner dígito, así le ponemos dígito, los puntos y entre comillas, y mostramos, aquí se coloca el más, ¿no? De 1. Entonces es por la sintaxis del lenguaje de programación. Entonces voy a hacer una copia para los demás, ¿ya? De 1, control C para el dígito 2, control B para el dígito 3, control B, ¿no? Sí. Y para terminar voy a hacer el console punto readline, ¿no? Control y coma, y listo. Y esto es un programa secuencial. Ahora aquí voy a ejecutar, he codificado esto, ¿no? Esto, el diagrama de flujo o bien el pseudocódigo. Entonces hago la compilación y tiene que funcionar. Ya, dice, dígitos he puesto otra vez, ¿no? 3 dígitos.
otra vez compilo y digo 354. Entonces mostramos, miren, aquí está mostrando dígito 4, dígito 5, dígito 3, ¿no? Está mostrando. Ahora está mostrando pero al lado, entonces no me conviene. Aquí le pongo el línea abajo. Quiero que me muestre. Línea, le pongo, ¿no? Control C, control B y control V. Ya, ahora sí, ejecuto y pongo 354. Quiero que muestre los dígitos. Dígito 4, dígito 5, dígito 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bien la lógica, ¿no? Está bien la lógica, el programa funciona, el diagrama está bien, solamente que el emulador en alguna parte no está reconociendo la división en enteros. Eso nomás es, pero sí funciona. Ya, para no retrasarnos, igual lo guardo. Esto le pongo descomposición de dígitos, desk 3 le voy a poner, el diagrama de flujo también para que lo tengan, lo voy a guardar. Aquí está el diagrama de flujo, creo que aquí está, también lo voy a guardar como imagen. Clásico, entonces le digo guardar también, ya está guardado. Descomposición como PNG o como JPG lo guardo también, ¿no? Para que entonces voy a cerrarlo esto y voy a continuar con mi presentación de hoy. Entonces este sería, ¿no? Ahora les damos el ejercicio número 3. ¿Tienen preguntas del ejercicio de descomposición de dígitos? Nada. Ya, entonces, Sí, Lince, ya, dime cuáles. sí. ¿Cuál? ¿Cómo lo ha descompuesto? ¿Cómo lo ha usado él? Es un poquito, no lo he comprendido bien. Ya, entonces aquí tengo uno, te voy a mandar, tengo un tema de descomposición de dígitos. Aquí hemos hecho un ratito, cuaderno de laboratorio, no tengo que. Ya, tengo uno de descomposición de dígitos. Aquí vamos a hacer, a ver, voy a ver si es este. No es, ya. Entonces, como para no dejarte con la duda, así es. Te lo pondré un momentito. Ya. Aquí me voy a poner otra diapositiva entonces. Ya. Entonces, ¿qué hace la descomposición de dígitos? Para descomponer cualquier número que quieras, digamos, esta es la lógica que se sigue. ¿Ya? Aquí. Diremos 78. ¿Cuántos dígitos tiene este número? 2, ¿no ve? ¿Cuáles son sus dígitos? El 8 y el 7. Lo que hace, por ejemplo, cuando nosotros agarramos el 78 y hacemos el módulo 10, saca el dígito. O sea, ¿cuánto nos va a dar esto? Va a ser igual a 8. ¿Por qué? Porque dice que cada vez que yo haga la división, ¿no? Entonces aquí voy a tratar a ver de hacer con mi con mi lapicito haré. Digamos, si yo tengo este 78, entonces agarro la división que nos han enseñado en colegio y digo que lo divida entre 10. ¿Cuánto es? 78 dividido entre 10 es 7. 7 por 10 es 70. ¿Y cuánto nos sobra? Aquí nos está sobrando el 8. Entonces, el módulo directo te lo saca el dígito, ¿no?
Entonces, para hacer, luego ya no tienes que hacer, para sacar el siguiente dígito, que sería el 7, tienes que seguir dividiendo entre 10, porque trabajamos nosotros con sistema decimal. Entonces, 7 dividido entre 10, ¿cuánto nos es? Es 1. 1 por 10 es, no. Entonces, ¿cuánto sería? 7 por, sí, 7 dividido entre 10. Entonces nos da 1. No podemos hacer esta división, perdón. Cero, licenciada. Sí, pues yo me estoy chacreando aquí. Cero. Sí, 0. Un cocacho aquí. Ya, 0. Porque esto, el numerador es menor al denominador. O sea, el dividendo, el divisor. El dividendo tiene que ser mayor al divisor, ¿no ve? 7, o sea, no alcanza para dividir, entonces por eso es 0, no es 1. 0 por 10 es 0, entonces el resto es 7. Perdón, en vez de haberte, creo que te voy a confundir. Entonces, luego ya tengo hasta el 0 ya he dividido, entonces 0 dividido entre 10, así tendría que seguir dividiendo, pero esto ya no se puede, 0 dividido entre 10 ya no se puede, ¿no? Entonces, ¿dónde se quedan? Hasta aquí yo ya he logrado sacar los dos dígitos, entonces 2 divisiones nomás tengo que hacer. Una división que haga con el 78 y otro con el 7. Por eso he estado realizando lo que es aquí lo que es la división, o sea, el nuevo 78, o sea, dividido entre 10, ¿cuánto nos da? Esto es igual a 7, ¿no? Y ya el nuevo número, que sería en este caso x, este sería para mí el x, ¿no? El x. Y luego este para mí que he sacado sería el dígito, en los dígitos. Dígito 1, dígito 2, dígito 3. Y esto va a ser otra vez el x ya se ha actualizado, o sea, otra vez, ¿no? Así. De esa manera se descompone dígito. Siempre se utiliza el mod y la división. ¿Ya? Entonces vamos a ver este tipo de ejercicios con estructuras repetitivas que controle hasta dónde se te tiene la división, ¿no? Podemos meter números más grandes, pero como estamos en estructuras secuenciales es un poquito limitado, ¿ya? Entonces por eso les estoy mandando. Además, si yo descompongo cada dígito, lo represento con exponentes de 10 elevado a la 0, siempre me da el número, ¿no? Entonces así se van armando las cantidades más grandes. Ya también, no sé quién me preguntó, espero haberle, pero tengo un tema también de descomposición de dígitos, un poquito más a detalle. También te lo voy a buscar y te voy a mandar. Ya, ya estamos, tengo poco tiempo. Dice aquí el salario básico de un empleado, calcular, dice, ¿no? X es cualquier salario. Entonces puede ser, ¿cuánto gana? A ver, nosotros para entender el problema, dice, tenemos que leer y comprender, ¿no? Entonces sea X el salario. X, ¿cuánto ganas? Digamos yo gano 2.500 bolivianos, ¿no? Ese va a ser mi salario. Está representado por una variable X. Me están pidiendo que calcule el bono de transporte, que es el 5% de su salario. Entonces ahí yo aplicaba lo que es la regla de 3, ¿no? Entonces aquí yo ponía que 2.500 es el 100%. Aquí sí hablamos de porcentajes, ¿no? No es el módulo, por si acaso. Ese porcentaje es del cálculo de porcentaje, no es el operador módulo que hemos usado, ¿ya? Entonces, y nos está pidiendo cuánto sería el bono. Una variable B, yo no la conozco, pero el bono dice de ese es 5%. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de 3,
En este caso, el bono, si despejamos la variable b, va a ser 5, que sería por ciento, multiplicado por el 100%. ¿No? Y luego, no, ¿cuánto sería? No, perdón, aquí estoy. 5 multiplicado por el salario, 2.500, ¿no? Y aquí haríamos lo que es la división, dividido entre el 100%. Entonces así, ¿no? Así es. Aquí sería mi, ver, la rayita, perdón, la lapicita, aquí sería la división así. Esto es lo malo de esta pizarra, no había sido tan buena. Se borra. Ya, pero lo que quiero hacer es dividido, ¿no? Entonces, aquí la B va a ser igual, si hago los cálculos del 5% de 2.500, esto se va a ir porcentaje con porcentaje, ¿no? Esto se va a ir voy a usar en líneas, ¿ya? Esto se va a ir, esto se va a simplificar con este porcentaje, se va a simplificar, ¿no? Pues aquí ya lo cambiaré a ver de colorcito porque no puedo sino con esto, ¿no? Ya, esto se simplifica, el porcentaje con este porcentaje se va a ir, ¿no? O sea, eso es lo que nos han enseñado en colegio, ¿no? Entonces, como ya ha sido el porcentaje, voy a tener solamente número. Entonces, agarro mi calculadora y hago el cálculo que la computadora lo va a hacer. ¿Cuánto es? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto? 125. ¿Lo ve? El bono. Sí, licenciada. Chile dice Eso es. 124. ¿No? Entonces, estos cálculos, esto es el análisis. Y luego ya resuelvo y hago el algoritmo. Este algoritmo ya tiene 3 incisos, tiene que hacer 3 operaciones. Fíjense que ya estamos volviendo lo más complejo nuestros algoritmos secuenciales. Entonces, este sería para el inciso A. Ahora para el inciso B, lo mismo sería, ¿no? Pero voy a hacer con otro color de este para el inciso B, que nos pide ahora el descuento por impuestos, que es el 13% del salario. Entonces tengo que sacar lo mismo, pero el 13%. Entonces el descuento de impuestos va a ser de I, yo estoy poniendo de impuestos, va a ser el 13%, lo mismo, nomás voy a utilizar 13%, 13% multiplicado por el salario, que es 2.500, y esto dividido entre 100. ¿Y esto cuánto nos da el descuento? Igual lo vamos a sacar con calculadora, ¿no? Eso va a ser tu descuento. Ya alguien, por favor, que me lo saque y me diga. Y para el 3, ya que tengo los para pagarle, tengo que incluirle el bono y descontarle de impuestos, ¿no? Entonces, aquí ya para el inciso C sería, como ya tengo, ¿cuánto más o menos sería su líquido pagable? Líquido pagable va a ser igual, de los 2.500 que gana, a que sumarle más su bono de transporte, que son 125, pero hay que descontarle su de I, los de el impuesto, ¿no? Que sería, ¿cuánto les ha dado esto, el descuento? 325, Lice. 325, entonces eso hay que descontarle a esto por impuestos. 325, perdón.
225. Entonces, estos cálculos, ¿cuánto va a recibir de líquido pagable este funcionario? ¿Alguien, por favor? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto es la suma de esto? 2.500 más 125 más... 2.300. ¿Cuánto? 2.300, dice. Ay, muchas gracias. ¿Quién está participando? Puntitos por ayudarme. Ya. Entonces, es 2.300. Entonces, estos son los cálculos que debo realizar en mi algoritmo o diagrama de flujo. Me voy al PCInt también y directo puedo realizarlo. Les voy a dejar esto como tarea para que puedan ustedes hacer en el PCInt y el diagrama de flujo y el código. ¿Ya? ¿Está bien? Hola. Entonces esto les dejo como tarea. Ya está. Estos son los cálculos nomás que hay que hacer en el PCInt, ¿no? Este es del inciso A, del inciso B y del inciso C. Pero no van a ser diferentes diagramas, solo en un diagrama tiene que estar todito. ¿Ya? Todos los resuelto este ejercicio 3. Ahora nos dicen este ejercicio que sería sumar 5 números naturales. Entonces, ¿cuánto sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Pero aquí nos están diciendo sin utilizar estructuras repetitivas. Solo con estructuras secuenciales nomás. Esta suma nos da 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15. Entonces, si nosotros vemos, tenemos que utilizar fórmulas de recurrencia, ver el comportamiento de cómo va sumando y generalizar para n términos, ¿no? Para 5 es fácil, ¿no? Entonces aquí voy a tachar y les voy a decir, ya no quiero para 5, quiero para n términos. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer unas flechitas. No quiero, no tengo flechas. Ay, aquí no hay, ¿no? Líneas aquí hay. Ya. Entonces aquí que sea ya no 5. ¿Cuánto? N. ¿No? N quiero que sea. Aquí le pongo N. ¿Sí? N. Ya está. Ya vamos a terminar. Tenemos otro tiempito. Por favor, acá me apaguen su micrófono, el que está. Ya, n términos. Entonces voy a hacer igual el algoritmo. Y para estos n términos existe una fórmula, que es la suma es igual a n, dice, multiplicado por n más 1, el siguiente. Esa es la fórmula. Y eso hay que dividirlo entre 2. Entonces, esto nos va a sacar la suma de cualquier número. Si reemplazo los valores, si yo reemplazo ahorita n, ¿cuánto es n aquí? 5 números. Entonces, lo que va a hacer es agarrar 5, lo va a multiplicar por 5 más 1, ¿no? Y eso lo va a dividir entre 2. ¿No? Si realizo los cálculos, ¿cuánto es ese? Va a ser
aquí tenemos 5 por 6 dividido entre 2. Esto lo voy a mantener los paréntesis porque si no van a querer dividir, ¿no? Por prioridad de los operadores. Entonces lo voy a agrupar para que la máquina entienda que tiene que multiplicar primero, no como en el examen, ¿no? Que por no poner paréntesis puede sacar otro resultado, ¿no? Primero hacer la división. Ya, entonces aquí 6 por 5 es 30 dividido entre 2 y esto la suma nos da 15. Efectivamente nos da 15, ¿no? Si sumo esto. Entonces esta fórmula funciona, ¿no? Para hacer la suma de cualquier número, ¿no? Entonces simplemente en el algoritmo hay que colocar, introducir n y reemplazar con la fórmula y asignarle a un s y mostrar, ¿no? Fácil es este ejercicio igual. Y esto les voy a dejar como tarea también, ¿ya? ¿Está bien? Y ya estoy y 53. La siguiente clase vamos a ver lo que es, el mañana no vamos a pasar clases, pero vamos a ver lo que es la librería mat.h, vamos a hacer en lenguaje, y vamos a ver intercambio de valores utilizando la variable auxiliar, usando auxiliares. Las variables auxiliares nos ayudan bien harto en varios cálculos. Después vamos a avanzar lo que es la estructura condicional, ¿sí? Así que ya tenemos que entrar. Condicional, simple, doble y anidal. Hay que practicar luego, ¿no? Entonces es para la siguiente semana, ¿no? Este que vamos a avanzar, ¿ya? Entonces tengo 5 minutitos. No hay preguntitas, esto lo estoy dejando como tarea. 2 ejercicios que tienen que hacerlo con el PCInt, su diagrama y su código, ¿ya? Entonces voy a mostrarles un momentito para concluir cómo deberían haber presentado su